Hello, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Nutrition Blog. El día de hoy estamos otra vez aquí en mi cuarto. Para las personas que estén viendo este episodio en video, hubo un pequeño cambio en el estudio en el que estábamos grabando, entonces por lo pronto vamos a grabar aquí. Pero bueno, el episodio de hoy creo que es bastante importante porque para los que no me conocen, yo soy Bea, soy nutrióloga y tengo una actualización en endocrinología de la mujer y tengo una certificación en síndrome de ovario poliquístico y tiroides. Y por esta razón llegan muchas pacientes a mis consultas a preguntarme sobre el cortisol, sobre si sus clases de ejercicio están aumentando el cortisol, sobre si sentirse hinchadas y cansadas quiere decir que tienen niveles de cortisol elevados o si el café afecta. O sea, creo que hay demasiadas dudas que no se han aclarado sobre lo que es el cortisol, cómo se diagnostica, cómo se identifica si tienes el cortisol elevado y pues también una guía práctica para ayudarte como a balancear estos niveles si realmente lo tienes elevado. Entonces, pues bueno, si les interesa, quédate hasta el final. El cortisol es conocido como la hormona del estrés y creo que más que tener una respuesta ante el estrés, que claro que es una de sus principales funciones, tiene otras funciones que son bastante importantes para el metabolismo y para nuestro cuerpo. Y pues esto hace que obviamente cuando hay un exceso de cortisol y un exceso de producción de cortisol, pues obviamente también tengamos efectos secundarios por su misma función. Entonces vamos primero a hablar sobre lo que es el cortisol, que como les decía es una hormona que se produce por las glándulas suprarrenales, por eso hay que cuidarlas mucho, que de eso podemos platicar más adelante, y está arribita de los riñones prácticamente. Y pues bueno, es una hormona que su principal función es responder ante situaciones de estrés. Entonces, esto obviamente hace que también se aumenten los niveles de glucosa para obtener una energía rápida, tener una respuesta rápida ante esta situación de estrés y pues obviamente sobrevivir ante cualquier peligro. Su función número 2 es regular el metabolismo de los macronutrientes principales, como las proteínas, los carbohidratos y las grasas, y esto obviamente hace que pues nuestro cuerpo funcione de una manera óptima. También obviamente tiene un control en nuestro sueño porque cuando te despiertas el cortisol se eleva, sobre todo también cuando estás viendo la luz del sol. Y esto de hecho es bueno porque te va a ayudar a que obviamente tengas más energía para hacer ejercicio, tengas más energía para irte a trabajar, seas más productivo o productiva. Entonces, niveles adecuados de cortisol por la mañana está bien. También esta función se me hace muy interesante, tiene una respuesta antiinflamatoria en nuestro cuerpo. Entonces, cuando nuestro cuerpo está bajo una enfermedad, alguna situación que requiere, pues obviamente elevar nuestras defensas y nuestro sistema inmune, el cortisol se eleva también para obviamente tener esta respuesta ante este estrés que no necesariamente es emocional o de peligro del instante, pero es también un estrés en tu cuerpo, ¿no? Por la misma situación que les decía, recuperación de exceso de ejercicio, regeneración de células o alguna enfermedad viral, etcétera. También otra de sus funciones es regular la presión arterial, porque aunque no lo crean, también ayuda como a tener un buen balance de los electrolitos dentro de nuestro cuerpo. Entonces, esa es otra de las funciones que también se me hace muy interesante. Obviamente tiene muchas otras funciones dentro de nuestro cuerpo, pero vamos a hablar de estas funciones y cómo el tener el cortisol en exceso elevado puede como que tener el efecto contrario de las funciones. Por ejemplo, hablando de la respuesta al estrés, pues nosotros sabemos que la glucosa también se eleva para responder rápido ante esta situación de estrés, tener energía disponible rápida, porque nosotros sabemos que la glucosa es la primer fuente de energía de nuestro cuerpo. Pero obviamente cuando hay niveles de cortisol elevados constantemente, un cortisol crónico, pues también hay una elevación de glucosa constante y esto puede provocar una resistencia o sensibilidad a la insulina. También porque ayuda a regular el metabolismo, sobre todo los macronutrientes, de las proteínas y las grasas. Cuando el cortisol está elevado, no cumple con esa función eficientemente y también puede promover un exceso de grasa abdominal. También, como sabemos, el cortisol se eleva durante la mañana para tener suficiente energía y se va disminuyendo durante la noche para que así se eleve la melatonina y tengamos una mejor calidad de sueño. Cuando hay un desbalance en la producción de cortisol de nuestro cuerpo, pues esto hace que también batallemos para dormir porque probablemente se eleve por la tarde o por la noche.
también tiene una buena respuesta, como les decía, ante situaciones del sistema inmunológico, pero cuando hay un exceso de cortisol elevado, esto también puede suprimir el sistema inmunológico. Y pues obviamente lo que les mencionaba del equilibrio de los electrolitos, etcétera, cuando hay un exceso de cortisol elevado también puede involucrar un aumento en la presión arterial. Entonces hay que tener un balance en el cortisol. No necesariamente tienes que tener el cortisol muy bajo o muy alto. Siempre tiene que haber un balance por lo mismo de que cumple con muchas funciones. Entonces al lograr ese balance podemos tener un equilibrio en nuestro sistema endocrino, que son nuestras hormonas. Estos son los síntomas de un cortisol elevado o desregulado más que nada. Cuando hablamos del elevado, pues como les mencionaba, hay un sistema inmunológico deprimido, entonces puedes estarte enfermando con frecuencia, puede haber un aumento de grasa abdominal o de peso, puedes presentar insomnio, por lo mismo que les decía que regula lo del tema del sueño, y también ansiedad y fatiga crónica. Pero cuando hay un cortisol bajo, por lo mismo de que no se están cumpliendo las funciones eficientemente, también puede haber un cansancio extremo, mareos, dificultad para manejar el estrés o falta de claridad mental y mucha debilidad muscular. Entonces ahora sí vamos a hablar de esos factores que elevan el cortisol y que nadie te dice. Vamos primero que nada a hablar del café y esto es algo que todas y todos me han preguntado en algún punto. ¿Puedo tomar café si quiero evitar niveles de cortisol elevado? ¿Cómo no debes de tomar café para evitar este aumento de cortisol dentro de tu cuerpo? Si tú tomas café a las 8 o 9 de la noche, cuando tu cortisol ya debe de estar muy bajo para que puedas conciliar el sueño, si tú estás consumiendo café después de las 3, 4, 5 de la tarde, esto también puede mantener tus niveles de cortisol en desbalance y pues obviamente tener los problemas que les mencionaba del insomnio. ¿Por qué? Porque obviamente la cafeína aumenta un poco los niveles de cortisol. Entonces, aquí mi sugerencia es que solo tomes café cuando los niveles de cortisol naturalmente se elevan, como cuando en la mañana. Entonces, yo no recomiendo más de 1 o 2 tazas al día y que sean mínimo antes de la 1 o 12 del día. Algo que tampoco nos dicen mucho es el ayuno intermitente y las dietas restrictivas. Esto es un factor que puede elevar los niveles de cortisol porque, como les decía, el cortisol tiene una respuesta ante situaciones de estrés. Y aunque tú no estés estresada, que de todas formas yo creo que sí, la restricción te estresa, aunque tú no estés estresada emocionalmente, tu cuerpo sí. ¿Por qué? Porque está como en este peligro de no me están dando suficiente comida, hay una restricción y necesito sobrevivir. Entonces va a mantener esos niveles de cortisol constante y crónicamente elevados y eso pues obviamente puede ocasionar que pues nuestro sistema de alerta esté aumentado todo el tiempo y tener los efectos secundarios del cortisol alto. También algo muy importante y de lo que yo creo que nadie habla es de qué tipo de ejercicios se recomienda hacer para evitar los niveles de cortisol elevados. La verdad es que yo creo que ahorita satanizan mucho es el ejercicio HIIT, que es el High Intensity Interval Training, y no está mal del todo. ¿Por qué? Porque hacer este tipo de ejercicio también ayuda a tener una mejor respuesta a la insulina, y esto también puede mejorar los niveles de glucosa en sangre. Pero sobre todo en mujeres, cuando se hace un exceso de este tipo de ejercicios, podemos mantener estos niveles de cortisol elevados, sobre todo también porque no hay una buena recuperación y como les decía, el cuerpo eleva los niveles de cortisol cuando se quiere regenerar y recuperar eficientemente. Entonces, si lo hacemos en exceso, pues no hay recuperación, no hay regeneración, se mantienen los niveles elevados cuando estamos haciendo el ejercicio y por eso obtenemos las consecuencias de, oye, estoy haciendo demasiado ejercicio y tengo esta grasita abdominal que no se me quita, o no puedo dormir por las noches, o mis ciclos menstruales se están alterando, están irregulares y no tengo ovario poliquístico, me dijeron que no tenía quistes, mis niveles hormonales salieron bien, pero de todas formas estoy teniendo estos problemas. Puede que tu cortisol también esté alto, pero no te lo hayan diagnosticado. Entonces, ahorita les voy a decir cómo les recomiendo hacer lo de la guía de ejercicio y de alimentación para no tener estos efectos secundarios, pero entrenamientos muy intensos, constantes, eso es lo que puede afectar el aumento del cortisol crónico. También, por ejemplo, algo que no se habla mucho es cuando hay problemas digestivos, también se puede aumentar el cortisol. Esto es un factor del cual casi nadie habla, que cuando tenemos un desequilibrio en nuestra microbiota intestinal,
podemos mantener nuestros niveles de glucosa elevados. ¿Por qué? Porque por lo mismo, cuando se eleva ante una situación de estrés de tu cuerpo, pues obviamente estos niveles se mantienen activos. Entonces, por eso tenemos que cuidar muchísimo nuestra microbiota, porque además nos va a ayudar, obviamente, la microbiota a absorber bien los nutrientes y prevenir deficiencias. También algo de lo que yo batallo muchísimo es la exposición constante a pantallas. Yo la verdad es que pues trabajo en línea, trabajo en el celular prácticamente todo el día. Entonces sí vi que me afectó mucho más que la vista, también el estar en constantes pantallas. No necesariamente a mí no me afectó con el sueño, pero sí con la ansiedad. O sea, yo sí me di cuenta que tenía que estar a lo mejor checando todo el tiempo cosas o tenía que resolver las cosas ya, aunque fueran las 9 10 de la noche. Entonces, esto sí genera como un estrés constante de alerta, el estar revisando el celular, el estar haciendo ciertas cosas. Entonces, por eso es muy importante tener una exposición balanceada en pantallas. Otro factor del que casi nadie habla es el estrés emocional mal manejado. O sea, que quiere decir que no gestionas tus emociones. No tienes necesariamente, digo, obviamente lo recomiendo muchísimo, pero no tienes necesariamente que ir al psicólogo o escribir, meditar, pero tienes que encontrar una forma de tú gestionar y sacar tus emociones. Porque un estrés emocional no procesado puede mantener estos niveles de cortisol elevados y todos los efectos secundarios que les acabo de mencionar. Y aunque nosotros pensemos que pues esto no nos afecta porque no nos sentimos estresados realmente en el día a día, pues obviamente esto puede tener un efecto a largo plazo muy importante. Entonces, además de que pues esto hace que no tengamos claridad mental, tener problemas más en nuestras relaciones, en nuestra profesión, o sea, en mil cosas, en nuestro tema emocional y personal sobre todo, pues es muy importante manejar el estrés. También algo de lo que no se habla mucho, pero que creo que cada vez hay más, es esta falta de conexión social y de comunidad. De verdad es que no saben cómo el sentirse parte de algo en cualquier situación y cualquier persona es tan importante para nuestros niveles de cortisol que estén balanceados. ¿Por qué? Porque una falta de conexión social y el estar en constante soledad puede como que hacer que el cuerpo, como les decía, tener como esta respuesta constante de estrés y no necesariamente porque todo el tiempo tengamos que estar acompañados, pero la sensación de que somos parte de algo puede ayudarnos a bajar estos niveles o mantenernos en balance porque sabemos que no estamos solos al final del día. Entonces, tener esta comunidad, lo que creo que ahorita está como que más en boom, ¿no? Todas estas generaciones que estamos creando más comunidad, tanto en clases de ejercicio, como de yoga, como de meditación, como de pintura, como de lo que sea. Esa sensación de comunidad te va a ayudar muchísimo a regular tus niveles de cortisol. Y pues obviamente hay muchos otros factores que involucran en el aumento del cortisol en exceso o en una desregulación de cortisol, como el ovario poliquístico, como la misma resistencia a la insulina, como la diabetes, como la hipertensión. Hay muchas enfermedades crónicas que elevan el cortisol, pero estas situaciones que a lo mejor y podemos nosotros controlar en el día a día y que probablemente no nos estemos dando cuenta. Entonces, les voy a decir cómo diagnosticar niveles elevados de cortisol, porque creo que todos nos estamos diagnosticando y no necesariamente lo tenemos. Primero que nada, hay que conocer las señales y los síntomas clínicos de la persona. Yo me gusta mucho en consultas, primero que nada, preguntarles a las mujeres, sobre todo desde la edad de que tuvieron su primer periodo hasta el día de su consulta, cómo está todo, cómo están sus síntomas, el tema digestivo, o sea, realmente hacer una historia clínica con un contexto que te va a ayudar a conocer qué estudios de laboratorio hacerte, que ya como que sería el siguiente paso. Entonces, conocer si duermes bien por las noches, ansiedad, irritabilidad, insomnio. O sea, hay demasiadas cosas que podemos preguntar para así poder empezar a tener un buen diagnóstico. La segunda, pues esta es obviamente muy importante, son las pruebas hormonales específicas. Esto, la verdad es que no les quiero dar tantos puntos sobre cómo se diagnostica en cuestión a las pruebas, porque hay estudios de sangre, hay estudios de saliva, hay muchas cosas que podemos hacer, pero cada prueba depende mucho del paciente, de la hora que le hagan la prueba. Entonces,
mejor ahí sí te recomiendo acercarte a tu doctor o a tu laboratorio, a tu nutriólogo también, para encontrar cuál sería la mejor manera de diagnosticar tu cortisol y que incluso también lo hagas junto con otras hormonas dentro de tu cuerpo para tener un diagnóstico como más completo. También algo muy importante es conocer cómo estás teniendo tu calidad de sueño, evaluar tu ritmo circadiano. ¿Por qué? Porque si eres una persona que por las mañanas batalla muchísimo para levantarse y por las noches no puede dormir y piensa que es algo normal, pues la realidad es que no. Entonces, eso también puede ser un buen diagnóstico para completar, obviamente, la información. Hay otros factores indirectos como la resistencia a la insulina que les mencionaba, tu presión, muchas otras cosas que podemos hacer para completar tu historia clínica. Y pues obviamente es muy importante tener un apoyo profesional tanto con tu nutriólogo como tu endocrinólogo, por ejemplo, para pues obviamente tener un tratamiento integral. Les voy a decir los nutrientes clave para ayudar a regular el cortisol, no necesariamente bajarlo, sino regularlo. Primero que nada, el magnesio. Es un suplemento que a mí me encanta dar, pero sobre todo es muy importante también comerlo en los alimentos, como las espinacas, las acelgas, todo lo que tenga mucho verde tiene suficiente magnesio. Las almendras, el aguacate, el chocolate, por ejemplo, el cacao, 70, 80, 90% cacao, tiene también magnesio. Entonces, de hecho, por eso a mis pacientes yo en la tardecita o en la noche ya les pongo 1 o 2 cuadritos de chocolate oscuro para ayudar a la producción de magnesio dentro de tu cuerpo. Entonces, hay muchos alimentos que lo contienen con magnesio, pero cuando se suplementa también ayuda bastante porque hay personas que tienen una deficiencia ya excesiva de magnesio por la misma respuesta al estrés. El cuerpo utiliza más magnesio para funcionar, sobre todo cuando estamos haciendo mucho ejercicio o cuando estamos pues enfrentando una enfermedad o tenemos ovario poliquístico y tenemos esta deficiencia muy grande. Por eso se recomienda suplementar. Y los que más me gustan a mí son el citrato y el glicinato de magnesio. El citrato ayuda muchísimo al tema gastrointestinal, a destensar los músculos, también promover el tema del estreñimiento y la distensión abdominal. Y el glicinato de magnesio me gusta más para tema emocional, personas que batallan mucho para dormir por el tema de la ansiedad y mucho insomnio. Entonces, esos son los dos compuestos que a mí me fascinan. También la vitamina C y todos los antioxidantes, todas las vitaminas antioxidantes, porque te van a ayudar obviamente a promover la liberación de estas radicales libres y no tener como este exceso de estrés oxidativo dentro de tu cuerpo. Entonces, muchos antioxidantes, muchos cítricos, fresas, frutos rojos, brócoli, pimientos, papaya, o sea, todas estas frutas y verduras que nos van a ayudar a tener muchísimo color en nuestro día a día y antioxidantes. También el omega 3 es muy importante para regular el cortisol porque es un potente antiinflamatorio. De hecho, en mujeres que tienen, por ejemplo, problemas de fertilidad, se ha demostrado que niveles elevados o bueno, niveles adecuados de omega 3, sobre todo suplementado, puede reducir muchísimo la inflamación y el estrés oxidativo del cuerpo para promover la fertilidad y mejorar la calidad ovárica. Entonces, el omega 3 también es uno de mis suplementos favoritos para las personas que tienen esta condición. Hay muchos otros suplementos, pero es muy importante que se personalicen porque habrá una persona que tiene el cortisol elevado crónicamente, pero probablemente no tiene ningún problema con la glucosa por cómo funciona su cuerpo, entonces no necesite un tipo de suplemento. Entonces creo que hay que como darle el tipo de suplemento que se necesita para cada paciente porque se tiene que individualizar dependiendo de la situación actual y de la sintomatología. Hablando de los alimentos, yo siempre recomiendo una dieta antiinflamatoria, antioxidante y pues la que más me gusta utilizar es la dieta mediterránea. Obviamente no tengo como, esta es la dieta mediterránea y esta es la que uso para todos mis pacientes, pero tenemos como este lineamiento de que tenemos que utilizar 40% de proteínas, 30% de carbohidratos, 30% de grasas. Eso es como que mi, mi porcentaje ideal y obviamente las calorías, las porciones dependen muchísimo de la persona, los suplementos, etcétera, pero obviamente utilizo carbohidratos complejos como avena, arroz integral, quinoa, pasta, pan, todos estos alimentos que también utilizan en la dieta mediterránea. Hablando de las proteínas de buena calidad, pollo, pescado, mucho salmón, legumbres, obviamente también es importante hablando de la proteína y carne roja también pongo.
Hablando de las grasas saludables, pues obviamente también utilizar más grasas que tengan otras vitaminas y antioxidantes como el aguacate, el aceite de oliva, que se utiliza mucho también en la dieta mediterránea, y pues los pescados grasos y los frutos secos, las almendras y todo eso. Y me hablan mucho de los alimentos a evitar. Creo que la mayoría de ustedes me puede decir, oye, vea, entonces no tomo alcohol y tampoco tomo café, ni azúcar, ni alimentos ultraprocesados para no elevar mi cortisol, no elevar mi glucosa en sangre y pues prevenir estos picos o subidas y bajadas de cortisol o glucosa. Entonces, la verdad es que a mí en lo personal no me gusta la restricción. Yo sé que hay muchos estudios que mencionan el efecto positivo del ayuno intermitente o estudios que mencionan el efecto positivo de quitar los carbohidratos, pero honestamente todos estos estudios son a corto plazo y no necesariamente en muchos tipos de personas, o sea, son como grupos muy específicos. Entonces, lo que yo más he visto en mis consultas es que tener una buena combinación de carbohidratos, proteínas y grasas y consumir café en las horas que se tienen que consumir. Por ejemplo, si fueras una persona que de plano es muy intolerante a la cafeína, obviamente no. Y aquí, como les digo, se individualiza el tratamiento a cada persona. Pero si eres una persona que tolera bien el café, pues obviamente 1 o 2 tazas al día máximo por la mañana está bien. Hablando del tema del azúcar, sí, obviamente el azúcar puede aumentar los niveles de glucosa y eso puede también aumentar el cortisol, pero también tener una buena combinación de macronutrientes cuando comas frutas, comer un poquito de grasas o proteínas, tener un buen balance de los macronutrientes y no necesariamente decir entonces no puedo comer postres porque entonces se eleva mi glucosa y mi cortisol cuando no estoy comiendo suficiente proteína, etcétera. Yo les recomiendo siempre que si van a comer un postre, que sea después de la comida, después de una comida que haya sido con suficiente proteína, que haya sido con suficiente grasa, para que no tengas este pico tan alto de glucosa y pues obviamente como consecuencia de cortisol. Pero sí se vale, sí se puede, no lo hagas a lo mejor y con el estómago vacío, pero tampoco te estreses tanto por el tema, o sea, empieza a hacerlo como parte de tu estilo de vida y como un hábito. Entonces, les voy a dar un ejemplo de menú para ayudar a regular el cortisol. Se los voy a dejar en la descripción de este episodio. Entonces, vayan a verlo y si les interesa conocer un poquito sobre qué porciones consumir, qué tipo de suplementos deben de estar consumiendo, si deben de hacer un diagnóstico o un estudio para conocer sus niveles hormonales o de cortisol, pueden irse a la liga de abajo para pues obviamente resolver todas sus dudas. Nos vemos en el próximo episodio, espero que les haya gustado y nos ayudaría mucho que lo compartan con sus seres queridos o con personas que ustedes saben que les puede funcionar. Nos vemos pronto, bye.